Esta semana de clases de 16. Y el día de hoy vamos a continuar con las partes en el juicio de amparo, porque terminamos yo creo que hoy la clase, para mañana comenzar tema nuevo. Entonces, ¿estábamos analizando el tercero interesado o ya terminamos? Acuérdense que estábamos artículo quinto, fracción tercera, y estábamos en los incisos A, B, C, D y E. ¿Ya terminamos de ver la fracción tercera? Analizamos el inciso A, B, C, D y E. Sí, ya vimos el inciso B, profesora. Entonces hablamos en el inciso E, ¿verdad? De que en materia penal, cuando el acto reclamado emana de un juicio penal, que el Ministerio Público de Litigación es el que en ese amparo va a tener qué carácter. Habíamos dicho que ya es parte, ¿no? Dentro Por eso, de... entonces, ese Ministerio Público de Litigación, si el inculpado promueve un amparo, se convierte en quejoso el inculpado, ese Ministerio Público de Litigación, ¿qué carácter va a tener en ese amparo? Tercero interesado. De tercero interesado. ¿Hasta aquí vamos bien? Ahora, me voy a la fracción cuarta del artículo quinto. ¿Sí? ¿Quién más es parte en el juicio de amparo? Además del quejoso, además del autor responsable, además del tercero interesado. ¿Quién más es parte? Ministerio Público Federal. El Ministerio Público Federal. Ahora, este Ministerio Público, el de la fracción cuarta, no tiene nada que ver con el del inciso E de la fracción tercera. Yo les dije en la clase pasada que cuando el Ministerio Público en un procedimiento penal está investigando un delito en la etapa inicial, ¿qué carácter tiene ahí el Ministerio Público? Autoridad. Como autoridad. Entonces, si yo promuevo amparo contra sus actos, pues él va a ser mi autoridad responsable. Ahora, si yo promuevo un amparo como abogada del inculpado, ya cuando la carpeta de investigación ya está judicializada, y yo promuevo un amparo contra el auto de vinculación a proceso, contra la orden de aprehensión, contra la orden de reaprehensión, contra la prisión preventiva oficiosa, contra una medida cautelar, el Ministerio Público de Litigación, ¿qué carácter va a tener en mi amparo? Tercero interesado. Tercero interesado, correcto. Ahora, este Ministerio Público de la fracción cuarta no tiene nada que ver, con los ministerios públicos que están en las agencias investigadoras del Ministerio Público. Este Ministerio Público es otro totalmente diferente que ustedes nunca han conocido, que por primera vez van a conocer ahorita. Ustedes me van a decir, ¿y este Ministerio Público Federal qué tiene que ver en el amparo, maestra? Porque todos ustedes, hasta el día de hoy, solamente relacionan al Ministerio Público con investigar delitos y con acusar a personas. Ese es el Ministerio Público que ustedes hasta ahorita han conocido. Si yo les digo, soy Ministerio Público Federal, ustedes en automático a mí me van a relacionar con qué materia. Penal. Con materia penal. O sea, ahorita, si yo te hablo de un Ministerio Público, tú luego lo ubicas en materia penal. ¿Por qué? Porque hasta ahorita en tus clases de penal, de procesal penal, has visto a este Ministerio Público, al que investiga delitos,
ajá, o al que es el Ministerio Público de Litigación, al que es parte ya en el procedimiento penal cuando estamos con el juez de control o con el tribunal de enjuiciamiento. Ese es el Ministerio Público con el que tú has estado relacionado. Ahora, este ministerio del que vamos a hablar ahorita, que es el de la fracción cuarta, no tiene nada que ver con delitos. Nada que ver. Ujú. Este Ministerio Público del que vamos a hablar ahorita fue creado para ser parte procesal en todos los juicios de amparo. Pero no como autoridad responsable, no como tercero interesado. Este Ministerio Público es aparte. Uh-huh. Y ustedes me van a decir, ¿y qué tiene que ver aquí un Ministerio Público, maestra? Porque yo tengo 4 materias en amparo. Tengo amparo en materia civil, amparo en materia penal, amparo en materia laboral y amparo en materia administrativa. En los 4 tipos de amparo voy a tener siempre a un Ministerio Público Federal como una de las 4 partes en el juicio de amparo. Y tú me vas a decir, ¿y qué tiene que ver un Ministerio Público en un amparo civil, en uno laboral, en uno administrativo? Ahí que es que este Ministerio Público no tiene nada que ver con delitos. ¿Sí? Ahora, váyanse al artículo 107, fracción 15 de la Constitución Federal. En el artículo 107, fracción 15 de la Constitución Federal, me habla de este Ministerio Público Federal del cual vamos a hablar ahorita. Ahora, te voy a explicar. Desde un principio, yo te he estado diciendo que el juicio de amparo, ¿qué es? ¿Cómo empezábamos el concepto de juicio de amparo? ¿Medio de control constitucional? Es un medio de control o un medio de defensa de la Constitución Federal. Esa es la finalidad del juicio de amparo, ser un medio de defensa de la Constitución Federal, porque nada ni nadie puede estar por encima de la Constitución. ¿Sí? Ahora, yo te pregunto, en México, ¿quién es el abogado de la nación? ¿Quién es el abogado general, el abogado de la nación mexicana? A ver, ¿quién es? El que está obligado. Si es abogado, ¿cuál será su principal función? Si es abogado. No. Si es abogado, ¿cuál será su primera función? Si es un abogado. ¿Cuál es la primera función? Defender. Esa es la función de un abogado, defender. Ahora, ¿quién es el abogado que defiende a la nación? Que defiende el Estado de Derecho en México. ¿Quién es el abogado que se encarga de vigilar que todas las normas y que todos los actos de autoridad se apeguen a la Constitución? ¿Quién es el abogado? Si me permiten el término abogado general. ¿El Ministerio Público? ¿Cuál? Porque tengo muchísimos. A ver, ¿cuál es el principal? ¿El fiscal general de la República? El fiscal general de la República. El fiscal general de la República, anteriormente llamado Procurador General de la República, ahora es Fiscal General de la República. ¿Sí? Entonces, él, como abogado, si me permites el término, como abogado general, tiene como principal función defender a la nación. ¿Pero de qué, maestra? Pues de todas las normas que se consideren contrarias a la Constitución o de todos los actos de autoridades que se consideren contrarios a la Constitución. Porque el fiscal general de la República, entre sus muchas facultades que le da la ley, está vigilar
que en México se respete el Estado de Derecho. ¿Qué es esto? Vigilar que se cumplan las normas en México. Esa es una de las principales funciones. Vigilar que se cumplan las normas en México. Para que nada ni nadie, ¿qué cosa? Irrumpa con el Estado de Derecho. No, para que nada ni nadie esté por encima de qué. De la ¿De la De Constitución? la Constitución Federal, siempre digan esa palabra. Ahora, si en el juicio de amparo, la principal función, ¿verdad?, del amparo, es cuidar que ninguna norma y que ningún acto de autoridad esté por encima de la Constitución, entonces, ¿qué va a pasar? Que en todos los juicios de amparo, que todos los días a nivel nacional se promueven en México, en todos los juicios de amparo, hay que darle intervención a quién, de quién estamos hablando. ¿De quién estamos hablando? Al general de la República. Al fiscal general de la República. Hay que darle intervención en todos los juicios de amparo. Porque cuando una persona promueve un amparo, hay un foco rojo. Tú promueves un amparo hoy y hay un foco rojo. Aparentemente, en ese juicio de amparo que estás promoviendo hoy, aparentemente una norma o un acto de autoridad, ¿qué cosa? Está pasando por encima de la Constitución Federal. Está pasando por encima de aparentemente, porque eso no lo vamos a saber hasta que se termine el juicio de amparo. ¿Estás de acuerdo? Entonces, aparentemente, tú presentas una demanda de amparo y hay un foco rojo. Entonces, si al presentar una demanda de amparo, aparentemente una norma o un acto es contra la Constitución, ¿a quién debemos avisarle para que esté atento en esto? Al fiscal general de la Al República. fiscal general de la República. Oye, mira, aquí está pasando esto. Nada más que el fiscal general de la República no puede estar presente, ¿verdad?, físicamente en todos los juicios de amparo, ¿verdad? ¿Por qué no puede estar presente físicamente en todos los juicios de amparo? Porque no nada más tiene esta función, tiene otras más. Entonces sería imposible que él estuviera, ¿qué cosa? Estuviera Presente físicamente. Estuviera al tanto de todos los juicios de amparo que diario a nivel nacional se promueven en México. ¿Te imaginas cuántos amparos hay diarios a nivel nacional? Entonces, el fiscal general de la República, para estar representado en cada uno de los amparos que se promueven a nivel nacional, el fiscal general de la República, para estar representado, ¿sí?, ¿de quién se vale? ¿Cómo se llaman sus subordinados del fiscal general de la República? ¿De quién se vale? Fracción cuarta. del MP Federal. No digas MP. Del Ministerio Público Federal. De sus subordinados que se llaman ministerios públicos federales. Pero estos ministerios públicos federales que son subordinados del fiscal general de la República, sus subordinados, ¿sí?, esos van a estar adscritos físicamente, van a estar adscritos en cada uno de los tribunales de amparo. ¿Cuáles son los tribunales que conocen de amparo? Los tribunales federales. ¿Cuáles? Juzgados de distrito, tribunales colegiados de apelación, tribunales colegiados de circuito y, excepcionalmente, la Suprema Corte. Entonces, en todos estos, si en México hay 500 tribunales colegiados, en cada tribunal colegiado va a haber ¿qué cosa? Un Ministerio Público Federal. Un Ministerio Público Federal, que su oficina
Físicamente va a estar ¿en dónde? En cada uno de los tribunales de amparo. Uh-huh. ¿Y qué va a pasar con este Ministerio Público? Vamos a suponer que Diana Raquel, ¿sí?, es la jueza 5º de distrito en materia civil de la Ciudad de México. Ella es la titular del juzgado. En su juzgado, Diana, el fiscal general de la República nombró a Edgar Dan, ¿sí es Edgar Dan? Nombró a Edgar Dan como Ministerio Público Federal adscrito a tu juzgado de amparo, Diana. Entonces tú, Edgar Dan, Ministerio Público Federal, vas a estar todos los días ¿en dónde? Adscrito físicamente ahí. En el juzgado 5º de distrito en materia civil. Ahí vas a estar todos los días. Y cada que tú, Diana, vamos a suponer que hoy lunes 7 de marzo, hoy a tu juzgado, Diana, van a llegar 20 demandas de amparo nuevas. 20. Pero de esas 20, pues tú tienes que decir cuáles se van a admitir, cuáles se van a desechar, cuáles se van a prevenir, en cuáles eres incompetente. De esas 20, vamos a suponer que admites 12. Y las otras 8 las desechaste, las preveniste, etcétera. Pero 12 están admitidas. De las 12 demandas que admitiste, en cada una dictaste un autoadmisorio. ¿Estás de acuerdo? En ese autoadmisorio le tienes que dar intervención. ¿A quién? A Edgar. Al Ministerio Público Federal. Le vas a dar intervención. Y le vas a entregar físicamente. ¿Qué le vas a entregar al Ministerio Público Federal que está adscrito a tu juzgado? ¿Qué le vas a entregar físicamente? ¿Qué crees que te van a entregar, Edgar, físicamente la juez? La demanda de amparo. Una copia simple de la demanda de amparo. Pero nada más de las que están admitidas. Diana va a decir, el día de hoy llegaron 12 focos rojos. Entonces, de esas 12 demandas, de cada demanda le va a dar una copia simple al Ministerio Público Federal. ¿Y para qué, maestra? El Ministerio Público Federal va a revisar la demanda de amparo y después de revisarla, como el Ministerio Público, ¿qué profesión tiene? De abogado. Es abogado. Entonces el Ministerio Público Federal va a revisar las demandas de amparo minuciosamente y después de que las revisa, ¿sí?, el Ministerio Público va a hacer un escrito. Donde en ese escrito, claro, es un escrito jurídico, ¿verdad? Donde en ese escrito jurídico, el Ministerio Público Federal, después de que leyó la demanda, va a emitir una opinión. Opinión. ¿A quién le vas a dar tu opinión, Edgar? A la jueza. A la juez. ¿Le vas a dar una opinión al Tribunal de Amparo? Si en ese amparo, según tu parecer jurídico, el acto de autoridad es o no es contrario a la Constitución. Si Edgar, al leer una demanda de amparo, aprecia que el acto de autoridad es constitucional, que no está transgrediendo la Constitución, entonces, ¿qué crees que le pida el Ministerio Público Federal a la juez 5º de distrito en materia civil? ¿Qué crees que le pida? Si descubrió al leer la demanda que en ese acto, que ese acto de autoridad no es contrario a la Constitución, ¿qué crees que le está pidiendo a la jueza? Que niegue el amparo. Que le niegue el amparo al quejoso. Que le niegue el amparo al quejoso. Y claro, tendrá que explicar sus puntos de vista jurídicos, ¿verdad?, sus motivos jurídicos. Ahora, si el Ministerio Público al leer una demanda aprecia que el acto de autoridad sí es contrario a la Constitución, entonces, ¿qué crees que le esté pidiendo el Ministerio Público a la juez?
Que le otorgue el amparo. Que conceda el amparo al quejoso. Entonces, si te das cuenta, este Ministerio Público adscrito a los tribunales de amparo no está del lado ni del quejoso, ni está del lado de quién. Ni de la autoridad Ni responsable. del autorresponsable. Va a estar del lado de quién, ¿eh? De la Constitución Federal. De la Constitución Federal. De la Constitución Federal. Porque el principal objetivo del fiscal general de la República, ¿cuál es? Proteger la Constitución. Defender la Federal. Constitución, defender la Constitución a través de cada uno de los ministerios públicos federales que han nombrado para que estén en cada uno de los tribunales de amparo. Ese es ese Ministerio Público. Ese escrito, fíjate bien, en el que el Ministerio Público interviene en el juicio de amparo y le pide a la juez que conceda o que niegue el amparo, ¿cómo se llamará ese escrito? Si en ese escrito el Ministerio Público le pide algo a la juez, ¿cómo se va a llamar? ¿Alguien sabe? Escrito. Requisitoria. ¿Perdón? Requisitoria. ¿Cómo requisitorio? ¿Por qué? ¿Qué es eso? ¿Cuál es un escrito requisitorio? Yo nunca he visto eso, no sé qué sea. Un escrito de petición. Pues dice la compañía escrito de petición. La palabra petición viene de pedir, ¿verdad? Bueno, ¿sabes cómo se llama? Se llama pedimento. Pedimento. Cuando ustedes escuchen, es que el Ministerio Público Federal ya rindió su pedimento en el juicio de amparo. Ah, pues ya le presentó al juez, ¿qué cosa? Su opinión. Su escrito, ya le dio su opinión al juez, su escrito respecto de ese amparo. Pero es una opinión, ¿eh? No quiere decir que porque el Ministerio Público diga que se conceda, a fuerzas el juez de amparo, ¿qué cosa? Va a conceder. Porque si así fuera, entonces, ¿quién estaría juzgando el amparo? ¿Quién sería? El Ministerio El Público Ministerio Federal. Público. Y eso no es. Quien juzga es el Tribunal de Amparo. El Ministerio Público Federal nada más da una opinión. Si ustedes se dan cuenta, este Ministerio Público, que físicamente está ¿en dónde? En los tribunales en los que se tramita el juicio de En amparo. los tribunales en los que se tramita el juicio de amparo, no tiene nada que ver con qué, muchachos. Con el Ministerio Público en materia penal. Con el No juicio. tiene nada que ver con el Ministerio Público que investiga delitos. No tiene nada que ver con el Ministerio Público que está acusando gente en las audiencias iniciales, en las de control o en las de juicio oral. No tiene nada que ver. Nada que ver tiene. Un Ministerio Público que investiga delitos, físicamente, ¿dónde está? En las agencias y tribunales en En materia las penal. agencias del Ministerio Público Federal, maestra, en las agencias. Ahí están. Un Ministerio Público que acusa gente y que está en las audiencias iniciales, en las intermedias, en las de control, ese Ministerio Público físicamente, ¿dónde está? Pues está ahí en los reclusorios, maestra, ahí está, acusando gente. Este Ministerio Público de la fracción cuarta, físicamente, ¿dónde está? En los tribunales en los que se tramita el juicio de amparo. En los tribunales de amparo. Y siempre que se admita una demanda de amparo en materia civil, que se admita una demanda de amparo en materia penal, que se admita una demanda en materia laboral o en materia administrativa, siempre se le va a dar una copia a ese Ministerio Público de ese juzgado, de ese tribunal de amparo. Para que formule ¿qué cosa? Su pedimento. Su pedimento. Ahora, te aclaro algo, ¿eh? La obligación de los jueces de amparo, la obligación es que en todos los autos admisorios le dé intervención a quién, en los autos que admiten la demanda, no en los que desechan, no en los que previenen, en los autos que admiten la demanda, la obligación del Tribunal de Amparo, ¿cuál es?
Dar vista al Ministerio Público. Exacto. La palabra correcta, Daniel, se dice dar intervención. Pero pues es una vista, efectivamente, pero correctamente es dar intervención al Ministerio Público Federal, entregándole una copia simple de la demanda. Esa es la obligación del juez de amparo. Pero ¿qué cree? El Ministerio Público se puede dar el lujo, que aunque la juez de amparo ya le entregó copia simple de la demanda, no quiera. Dar su pedimento. O, presentar su pedimento. Se puede dar el lujo de no formular pedimento. Ya después vemos en qué casos está obligado a hacerlo y en qué casos es optativo hacerlo. Claro que la obligación del juez, ¿qué cosa es? La obligación del Tribunal de Amparo. Darle intervención. Darle intervención. Es como si yo te digo, yo te invito a mi fiesta de cumpleaños. ¿Sí? Todos están invitados, les corro la invitación. Unos irán y otros, ¿qué cosa? Otros no van a ir. Pero yo cumplí ¿con qué? Con invitar. Con invitarlos, ¿verdad? Ya si no van, ya es problema de ustedes. Así lo mismo pasa aquí. La juez en todos los autos admitorios le da intervención al Ministerio Público. Ya el Ministerio Público y le entrega una copia simple de la demanda. Ya el Ministerio Público sabrá si en ese amparo va a intervenir o no va a intervenir, si quiere intervenir o no quiere intervenir. Ya está invitado porque la juez ya le dio intervención, pero en algunos amparos es optativo para el Ministerio Público formular pedimento. ¿Sí? En aquellos amparos donde el Ministerio Público está obligado a formular pedimento, donde no es optativo, sino que está obligado, si estando obligado no rinde pedimento, ¿qué va a pasar? Que el juez de amparo va a acusar a este Ministerio Público ¿con quién? Con el fiscal general de la Con República. el fiscal general de la República, porque no olvides que este Ministerio Público, aunque físicamente está en el juzgado de la jueza Diana, no depende el Ministerio Público de la jueza. La jueza no es la jefa del Ministerio Público. ¿El Ministerio Público de quién depende? Del fiscal general de la República. Entonces, si un Ministerio Público no rinde un pedimento en un amparo teniendo la obligación de hacerlo, entonces la juez le va a ir con el chisme al fiscal general de la República, acusa al Ministerio Público y ya el fiscal general de la República le impondrá las sanciones a ese Ministerio Público que corresponda. Vamos a leer el 107, fracción 15 de la Constitución Federal. ¿Qué dice el 107, fracción 15? Adelante, Andrea. El fiscal general de la República o el agente del Ministerio Público de la Federación que al efecto designe será parte en todos los juicios de amparo en los que el acto reclamado provenga de procedimientos del orden penal. Hasta ahí, ajá. ¿Qué más? Administrativo, hasta ahí déjalo. Será parte a través de los agentes del Ministerio Público Federal que él designe. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí? ¿Seguros, no? Entonces, de una u otra manera, el fiscal general de la República, a través de sus agentes del Ministerio Público que están en los juzgados de amparo, está enterado, ¿no? Está enterado de todos los focos rojos donde aparentemente una norma o un acto transgrede la Constitución. ¿Sí? Ese es el Ministerio Público de la fracción cuarta. ¿Sí? Entonces, ahora yo te voy a decir algo. Hasta ahorita hemos visto 3 ministerios públicos. 1, el que investiga delitos, que en el juicio de amparo, ¿qué puede ser? Autoridad. Ajá, autoridad responsable. Y luego tenemos el Ministerio Público que acusa a personas en las audiencias iniciales, en las de control o en las de juicio oral. ¿Ese Ministerio Público qué viene siendo en el juicio de amparo? Tercero interesado. Tercero interesado. Entonces, fíjate bien. Estos 2 ministerios públicos son con los que tú originalmente estabas relacionado, con los que investigan delitos o participan en el procedimiento penal. Esta función, cuando un ministerio público investiga delitos o está acusando gente en las audiencias, esta función es la que
comúnmente hacen quién. Es la función que comúnmente realizan quiénes. Investigar delitos y acusar gente. Es la función que comúnmente realizan quiénes. El Ministerio Público. El Ministerio Público. Esta función es una función ordinaria. ¿Qué es lo ordinario? ¿Qué es lo ordinario? Es como una regla general. No, ¿qué es lo ordinario? Lo común. Lo común, lo corriente. Es lo ordinario. Uh-huh. ¿Sí? Ahora, cuando un Ministerio Público Federal está adscrito al Tribunal de Amparo, emitiendo pedimentos, opiniones sobre si en un amparo se debe conceder o no el amparo, esa función se llama función constitucional. Uh-huh. Y estás de acuerdo que un Ministerio Público en función constitucional, ¿dónde va a estar siempre? En los tribunales donde se llevó a cabo el amparo. En los tribunales de amparo. Ajá. ¿Y su función tiene que ver con la materia penal? No. Su función tiene que ver con amparo. Por eso se llama función constitucional. Ahora, siempre, en todos los grupos que han pasado por mis manos, siempre hay varias personas que me dicen, maestra, mi sueño dorado es ser Ministerio Público Federal. ¿Sí? Y entonces yo le digo, muy bien, perfecto. ¿En qué función? ¿En ordinaria o en constitucional? Y él me dice, no, es que a mí, maestra, a mí me gusta investigar delitos, a mí me gusta ir a operativos, ir a cateos, a mí me gusta portar armas, no, a mí me gusta todo eso, la adrenalina. Cuando me cuenta eso, entonces yo luego digo, le gusta ser Ministerio Público, ¿en qué función? Ordinaria. Entonces le digo yo, usted le gusta relacionarse con la maña. Pues sí, porque si usted va a investigar delitos, va a ir a cateos, a operativos, todo, pues usted se va a involucrar, usted va a estar directamente trabajando con detenidos, con personas que pues no vienen de muy buena procedencia, ¿verdad? Uh-huh. Bueno, a usted le gusta estar con la maña, está bien. En función ordinaria se requiere ser abogado, está bien. Pero ya cuando les explico el Ministerio Público Federal de la fracción cuarta, entonces otros me dicen, maestra, a mí me gustaría ser Ministerio Público Federal, pero en función, ¿qué función? Constitucional. Porque para empezar, no vas a estar en una oficina mugrosa, agencia del Ministerio Público ahí, que el mobiliario hasta deprimente está. Vas a estar, tu oficina, ¿dónde la vas a tener? En un tribunal de amparo. Uh-huh. Para empezar, no vas a estar tampoco viendo todos los días, relacionándote todos los días con quién. ¿Con delincuentes? Con personas acusadas de un delito, no te vas a relacionar. Porque este Ministerio Público, en función constitucional, no tiene nada que ver con las funciones ordinarias del Ministerio Público. ¿Dudas hasta aquí? Entonces, cuando tú hagas una demanda de amparo, no se te olvide anexar una copia de la demanda de amparo también para que se la entreguen aquí. Al Ministerio Público Federal. Ministerio Público Federal. Al Ministerio Público Federal. Adelante, Andrea. Profesora, en ese pedimento que menciona, sí, bueno, da su opinión si es que se le debe conceder o no el amparo, también viene obviamente fundamentado, o sea, viene toda la explicación que tuvo. Es un escrito el jurídico. El Ministerio Público, al darle su opinión al juez, tiene que fundar y motivar por qué, a su parecer, debe concederse o no el amparo. Ok, gracias. Es un escrito jurídico.
Ahora, si el Ministerio Público en ese pedimento le está pidiendo a la juez Diana que conceda el amparo, porque según su parecer del Ministerio Público, en ese amparo, el acto de autoridad sí fue contrario a la Constitución y está pidiendo que le concedan el amparo al quejoso. Pero nada más es una opinión, ¿estás de acuerdo? ¿Qué tal que la juez Diana, cuando va a resolver, dice no, aquí el acto de autoridad no es contrario a la Constitución. Por lo tanto, el acto es constitucional y se concede el amparo. O sea que la juez Diana, ¿sí?, no le hizo caso al pedimento del Ministerio Público. ¿Qué puede hacer el Ministerio Público? ¿Nada? No, yo no sé, yo estoy preguntando. ¿Por qué nada? Este Ministerio Público, ¿qué es en el juicio de amparo? Es parte. Es parte procesal en el amparo. Entonces, ¿qué podrá hacer este Ministerio Público? ¿Puede tramitar un recurso? Pues interponer un recurso. Maestra, si es parte procesal, pues puede interponer un recurso. Y no porque esté del lado del quejoso, sino porque está en defensa de quién. De la De Constitución la Federal. ¿Sí? ¿Dudas? Entonces, cuando yo pregunto en un examen, ¿quiénes son las partes en el juicio de amparo? Yo no sé por qué. Nada más se acuerdan del quejoso, de la autoridad responsable y del tercero interesado. Y nunca me mencionan a quién. Ministerio Público Federal. Federal, nunca me lo mencionan. Entonces yo tacho. Pero, ay, maestra, ¿por qué? ¿Y dónde está el Ministerio Público Federal? El de la fracción cuarta del artículo 5. ¿Dónde está? Ah, bueno, pues es que usted nos dijo que a veces interviene y a veces no. ¿Y eso qué? Eso ya depende de quién. Si interviene o no, es algo que depende de quién. Hola, hola. Si el Ministerio Público interviene o no en el juicio de amparo, eso ya depende de quién. Pues de él mismo, ¿no? Pues del mismo. Pero ¿cuál es la obligación del juez de amparo? Dar la intervención. Y entregarle una copia simple de la demanda. ¿Y quién va a sacar esa copia simple de la demanda? El quejoso. El quejoso. Entonces, tu obligación siempre es contar con la presencia del Ministerio Público. Entonces, nunca se te vaya a olvidar qué cosa. La copia simple. Este personaje. Porque en el amparo no nada más está el quejoso, no nada más está el autor responsable, no nada más está el tercero interesado. Está el Ministerio Público Federal. Ese que nunca se te olvide. ¿Dudas? ¿Cuántas fracciones tiene el artículo 5? 4. 4. Entonces, ¿cuántas partes procesales hay en el juicio de amparo? 4. 4. ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas hasta aquí? No, Por el profesora. momento no. Con esto termino el tema 4, que son las partes en el juicio de amparo. Y me voy a regresar al tema 3 porque no lo saltamos. ¿Sí? Entonces, el día de mañana comenzamos los principios rectores del juicio de amparo. ¿Sí queda claro? Entonces, tema 9. Vayan estudiando cuáles son los principios rectores del juicio de amparo. Muchos de ellos ya los conocemos. Si ya los conocemos, ya no me voy a tardar en explicarlos.
donde nos vamos a tardar en aquellos principios nuevos que no hemos visto. Nos vemos el día de mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Gracias. Bye.